La Iglesia Evangélica Pentecostal Las Acacias presenta para ti un mensaje de reflexión y cambio, una palabra actual que impactará tu vida. Con ustedes su pastor Samuel Olson. Vengamos a la palabra. Efesios el capítulo 6, versículo 10. Después de hoy no volveré a hablar del diablo por mucho tiempo. No me interesa mucho, pero sí es bueno saber del personaje. No es cualquier personaje. Ha hecho mucho daño desde el comienzo de la humanidad. Pero lo de hoy son pincelazos. Es un tema que usted, si le interesara, debería sentarse en una biblioteca a leer, confundirse, y el diablo se ocuparía de confundirlo más. Pero es un tema que es importante entender un poco. Algunos salieron de aquí, oye pastor, qué bueno fue eso. Parece que mucha gente no está muy clara acerca del tema del diablo desde el contexto bíblico. Y hablaremos un poco. Quizás lo confundiré más. Espero que les ayude un poco. Y obviamente lo que voy a decir en media hora no es apropiado, no es todo, pero es algo, unas gotas en un mar. Y vamos a empezar con el versículo del domingo pasado, Efesios 6, donde estamos. Esta es la introducción de Pablo que le permite a él llegar a la necesidad de la vestimenta, que es la armadura de Dios que Él nos da para poder estar firmes. Pero yo empecé con eso primero para volver acá, y después de esto volveremos a 2 Corintios, donde estuvimos antes. Lo leen conmigo en voz alta, por favor. Por lo demás, hermanos míos, fortaleceos en el Señor y en el poder de su fuerza, vestidos de toda la armadura de Dios, para que podáis estar firmes contra las acechanzas del diablo. Porque no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Es el tema. Estamos hablando de las acechanzas del diablo. Nos ataca, somos atacados de distintas formas, y de eso vamos a tratar de hablar hoy. Pero también vemos aquí en el capítulo 6 un sentido de una estructura en el mundo diabólico. Cuando habla de regiones celestes, es regiones espirituales. Regiones espirituales sean las de Dios o las que están bajo la potestad del diablo. Y no es allá, un mundo espiritual que nos rodea. Es acá, pero es un mundo espiritual que nos rodea. Así que no es cosa de que vienen de allá, sino que hay un mundo espiritual que sostiene con su poder el Señor. La palabra de su poder sostiene toda la creación. Pero también hay mucha presencia del mundo de Satanás. Y vamos a hablar de eso. Bien, ¿de dónde viene esto? Si usted va a la Biblia, usted va a buscar en distintos textos, sea Génesis, sea la Torá, sea en Salmos, sea en los profetas, sea en el Nuevo Testamento, en los Evangelios, o en el libro de los Hechos, o en las epístolas, o en el Apocalipsis. A lo largo de la Biblia está el tema de este personaje, el enemigo del alma, el devorador, el que quiere devorarle a usted a nivel espiritual, el diablo, que es el destructor. Tiene muchos nombres en la Biblia: el Leviatán, el Apolinón, está Belzebub, está el destructor, el engañador, el mentiroso, el Lucifer. Bueno, toda clase de nombres aparecen en la Biblia que tienen que ver con Satanás.
Y entendiendo eso, uno dice, ¿de dónde viene? Bueno, cuando uno arma el rompecabezas de la Biblia, uno encuentra indicadores que no le explican todo porque uno tendría que sentarse, elaborarlo, estudiarlo para llegar a un sentido de lo que es ese mundo espiritual. Pero en el profeta Isaías, el capítulo 14, versículo 12, nos dice algo y usted debería leer el resto del capítulo para entender cómo Isaías, profeta, un hombre que podía ver que Dios le reveló tantas cosas acerca del pasado, del futuro de las naciones del pueblo de Israel, y habla de fíjense lo que dice: ¿cómo caíste del cielo, oh lucero, hijo de la mañana? Cortado fuiste por tierra, tú que debilitabas a las naciones. Y por ahí se va. Cayó de las cortes celestiales de Dios por su orgullo, porque quería ser igual a Dios. Y queriendo ser igual a Dios y siendo sumamente atractivo, bello, reluciente, el Señor lo echó de sus cortes celestiales. Y cayó con una tercera parte del mundo demoníaco. Eran ángeles y ahora son demonios, son seres espirituales que cayeron con él y se conforman en una estructura variada de autoridades, de poderes que controlan en los aires y controlan también regiones o agrupaciones. Por eso el profeta Daniel nos habla del ángel Gabriel que dijo que tardó 21 días en traer el mensaje, porque en el mundo espiritual pasó un tiempo de lucha con la contraparte diabólica que no le permitía traer el mensaje revelador del profeta Daniel. Eso nos dice algo. Hay una lucha en el mundo espiritual. Y entendiendo eso, volvamos entonces a Efesios. Ok, perfecto. Fíjense las ideas. Ahí no dice Pablo, la estructura es así, 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 sino habla de agrupaciones de autoridades que tienen distintos nombres. No sabemos si querían decir las mismas cosas o si eran palabras que reflejaban distintas clases de autoridad o poder en el mundo diabólico celeste, espiritual. No tenemos lucha contra carne y sangre, sino que tenemos lucha contra ¿qué? Principado. Algunos dicen principado de la corrupción sobre Caracas, por ejemplo. Principados. ¿Contra qué? Potestades, poderes que controlan o que endemonian a la gente, que los oprimen. Contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo, gobiernos sobre distintas clases de regiones. No sabemos si es regiones geográficas, algunas piensan que sí, que hay como gobernadores espirituales sobre distintas regiones geográficas. Algunos piensan así, de este siglo. ¿Y contra qué? Huestes espirituales. Grupos de demonios que son una hueste espiritual que vienen en contra de huestes espirituales de ¿qué? Maldad en las ¿qué? Regiones celestes. Con esa palabra usted tiene ya un bocado. Usted puede estudiar eso, reflejarlo, pensarlo. Pero hoy en día uno diría las cortes nórdicas. Si ustedes conversan en esas terminologías del mundo del ocultismo y de la maldad, uno sabe que hay las cortes del norte, cortes nórdicas, cortes que salen del Caribe, cortes que salen del África. Todos tienen su propio nombre, yo no los conozco, pero hay algunos de ustedes que los conocen, corte tal, corte tal, corte tal, corte tal, corte tal, corte tal. Y uno dice, wow, esa gente sabe de todo eso, y los tienen nombrados con un nombre, y cada nombre significa una expresión de autoridad en el mundo espiritual. Uno va a Sorte, en Chivacoa, cerca de San Felipe, y hay
toda una hueste y mandan los brujos para allá para elevar su pelea contra los poderes y contra segmentos de la sociedad venezolana para controlarlos. Están los paleros, están los santeros, están los babalaos, están esto, están lo otro. Y realmente a la larga, si uno no supiera que es verdadero, uno diría qué aburrido es todo eso. Pero no puede ser aburrido porque eso son realidades diabólicas. Y realidades que uno les tiene que tener presente sin que uno se, perdone la palabra, psicosee. Porque hay algunos que se me... Usted no puede estar pensando en eso todo el tiempo, sino de darse cuenta que eso son realidades y reconocerlas en los momentos que ocurren o que usted se da cuenta, hay algo aquí espiritual. Alguna vez en un culto como este vienen unos cuantos brujos por ahí, se sientan aquí atrás y te mandan una. Y pareciera que el culto se hiciera así. ¿Y qué pasó aquí? Cuando el culto hace así, ya uno sabe, wow, ya va, aquí hay una pelea espiritual que está ocurriendo y hay que devolvérsela con poder, ¿ok? Y con autoridad. Pero, cuando yo digo devolvérsela con poder, usted no tiene poder ni tampoco yo. La única palabra que tiene autoridad en el mundo espiritual es la palabra que es el nombre del Salvador, que es Jesús. Salvador. Y en el nombre de Jesús y por la sangre de Cristo, atamos todo poder y lo echamos fuera. Aleluya. Así que usted, ¡claro! No, es que yo le tengo miedo. ¿Y por qué usted le va a tener miedo? Usted no está en Cristo. ¿Ah? Entonces, ¿cómo le va a hacer daño a usted? Lo que usted tiene es tomar la palabra que tiene autoridad y ya, soltarlo y echarlo fuera. Dígalo conmigo, en el nombre de Jesús. Te echo fuera de mi casa, de mi vida, de mi negocio, de la iglesia, cuando vienes a tratar de acabar con la alabanza y la adoración. ¿No? Usted ya se siente mejor por haberlo hecho. Así es. Miedo, por supuesto que no. Entonces, tenemos estas realidades, estas cortes celestiales, como usted lo quiera denominar, regiones, gobernadores, poderes, todo este tipo, y no lo estoy tratando de minimizar, sino que realmente son agrupaciones, son reales, pero en Cristo, Cristo las venció a todas cuando resucitó de entre los muertos, la muerte siendo la máxima expresión de maldad de Satanás con sus legiones y sus huestes, y Cristo las venció, y el que está en Cristo es más que vencedor en Cristo Jesús. Así que es poderoso. Así que sabemos que el ángel, ¿de dónde viene esto si usted cree en la palabra? A ver, yo no creo en la Biblia, no creo en demonios, yo no creo en el diablo. Bueno, si usted dice yo no creo en eso, usted se está levantando en contra de la autoridad de las Escrituras. Y si usted cree que la Biblia es palabra de Dios, usted tiene que enfrentarse con lo que usted está diciendo cuando usted dice que usted no cree que hay un diablo, ni los demonios. O usted tiene la razón, o la Biblia y la Biblia no la tiene, o la Biblia la tiene y usted no la tiene. Entonces ya yo he dicho varias veces, en la Biblia aparece Lucifer, en Génesis aparece en la vida de Caín, aparece en los Salmos, aparece en los profetas, la componenda entre Dios y Job y el diablo para tratar de destruir a Job, cuando el diablo trató de tentar a Jesús en tres áreas de su vida, que vienen a ser las tres áreas donde el ser humano es tentado en lo que la Biblia llama la carne. Le dijo, te daré autoridad sobre las ciudades y sobre la humanidad si te postras delante de mí. El ser humano siempre quiere poder. Es un problema de su alma. Quiere poder.
sea en una banda, o sea en la banca, o sea en la política, siempre queremos poder. Y si somos cristianos, aprendemos a manejar la autoridad. Pero si no lo hacemos, el poder es porque a mí me gusta y yo quiero hacer lo que me da la gana con el poder. Jesucristo fue tentado por el Satanás en cuanto al pan. Puedes convertir estas piedras en pan. El problema del ser humano quiere atención en el deseo de sus necesidades personales. Y finalmente en el culto, o yo soy Dios, o Dios es Dios. Y Él dice, si te postras delante de mí, te daré autoridad sobre todas las naciones. Entonces tenemos 3 áreas en la vida, y eso lo vamos a hablar en unos minutos un poquito más. Bien, Él fue tentado. Y Pablo nos habla del diablo. Y Apocalipsis nos habla del diablo. Cuando finalmente el diablo y las cortes diabólicas son atadas y echadas finalmente a la paila del infierno. Y de ahí viene el nombre paila. ¿Ok? Es echado a la paila del infierno para siempre, y para siempre, y para siempre. Y se establece el reino de Dios para siempre. Vengamos entonces a la palabra. Un poquito más. Creo que lo dije en este culto el domingo pasado, pero como cada culto cambió, no sé cuánto dije en cuál. Así que lo repetimos. Vengamos a la parte si puedo decir, del impacto del mundo satánico sobre el ser humano, sobre la persona. Puede haber posesión demoníaca. No mucho, pero lo hay cuando una persona se entrega al diablo y se convierte en un medium. O se convierte en un brujo que hace toda la cosa que tiene que hacer para invocar el mundo de lo oculto. Es tomado por Satanás y allí invoca y hace los ritos en el nombre de Satanás. Hay los que hacen el culto mágico y negro, el culto a Satanás. La posesión demoníaca. Y hay algunos que, como el endemoniado de Gadareno, hay algunos que desde pequeño han sido entregados y han sido ensalmados y vienen de un pasado donde la persona ha sido atada a Satanás desde antes de su nacimiento. Y es muy triste. Algunas veces descubren eso y estando en Cristo empezando la liberación de la persona, empieza a soltarse la posesión demoníaca hasta que la persona queda libre. ¿Y eso es posible? Claro que sí. Okay. Una cosa es ser endemoniado o posesionado. Algunos. Otra cosa es ser oprimido por Satanás. Opresión. Oye, uno anda libre, de repente uno siente un sopor, uno se siente como que no puede más, o un agobio, o miles de cosas que pueden ocurrir, o uno se da cuenta que en cierto momento viene el ataque de Satanás en contra de uno. Yo lo siento aquí cuando estoy dirigiendo algo y de repente digo, oye, ¿qué pasó? Y tengo que pincharme y de repente me doy cuenta, no, hombre, me están oprimiendo, hay alguien aquí que quiere deshacerme y controlarme en el nombre de Jesús. Y bajo la liberación de la opresión, la persona queda libre. Es relativamente sencillo, fácil. La opresión es deshecha en el nombre de Jesús. Así que hay dos. La posesión demoníaca, que es fuerte porque la persona está tomada por, y la opresión demoníaca en que hay como un ataque en contra de la persona. O alguien metió algo en tu casa y metieron algo allí y tú no lo sabías, un muñeco dentro de una planta. ¿Qué pasó aquí? ¿Qué pasó?
Y de repente descubres el muñeco que ha sido consagrado a Satanás, lo saca y ¡uf! Ya, se acabó. Ay, ahora todo el mundo va a ir a revisar su casa. Ok, y la tercera cosa que es importante, y aquí esto yo sé que no lo dije la semana pasada, están las enfermedades mentales. Voy a repetirlo así. La enfermedad mental es enfermedad mental. La enfermedad mental es enfermedad mental. ¿Por qué lo repites? Porque la enfermedad mental no es demoníaca. Tiene una enfermedad, está endemoniado. No, porque si entra en una crisis psicótica, pierde el control. Es porque hay un problema de una enfermedad mental en la persona, una paranoia, una esquizofrenia, otro tipo de problema emocional muy fuerte y la persona necesita ayuda de una persona que conoce la ciencia de la mente. Y hay que simplemente entenderlo. La enfermedad mental no significa que la persona está endemoniada o está oprimida. Simplemente que tiene una enfermedad. Enfermedad quiere decir una debilidad en su mente. Obviamente, ahora parece que voy a decir exactamente lo contrario a lo que acabo de decir. Algunas veces hay una base espiritual que remueve el problema de la enfermedad mental en la persona. ¿Por qué? Porque hubo una infinidad de circunstancias espirituales que dieron pie a que brotara el problema mental en algún momento de su vida. Y si se trata de eso, entonces se libera de esa atadura espiritual para que se pueda ayudar a la persona con su enfermedad mental. O puede ser al revés. Puede ser que la enfermedad mental abra la ventana al mundo espiritual. Y que hay las dos cosas, la enfermedad mental y la opresión espiritual. Cuando eso ocurre, el psiquiatra cristiano o mis amigos psiquiatras que no son cristianos le dicen, Samuel, por favor, quítale el bojote de encima para que yo pueda trabajar con esta persona. Así es. Me lo manda y cómo no. Y le ayuda espiritualmente, queda libre del mundo espiritual que ataba y ahora la persona puede ser ayudada por un médico psiquiatra. Porque ese no es el terreno mío. El médico psiquiatra sabe tratar con una enfermedad mental. Yo quizás lo pueda ver, yo quizás lo pueda entender, pero yo lo remito. Porque la persona necesita una atención especial para que pueda salir después de un proceso de su enfermedad mental. Entonces, dije, posesión demoníaca, opresión demoníaca y enfermedad mental, que no significa algo espiritual, pero puede haber un antecedente o algún posterior y que habiendo sido liberado del antecedente, el científico, el médico psiquiatra o el psicólogo, el buen psicoterapeuta pueda ayudar a la persona a trabajar con su problema mental, que tiene que ser. Yo no estoy loco. Nadie dijo que usted está loco, quizás tiene un problema mental que tiene que ser tratado. Y usted no sabe de dónde vino. Eso arrastra y necesitas ayuda. ¿Están conmigo? ¿Sí? ¿Los asusté? No. ¿Quién está asustado? ¿Seguro? ¿Seguro? No tiene por qué estar asustado, ¿ok? Entonces, hay que trabajar esto porque estamos hablando del diablo, ¿ok? Estamos hablando de esto. Ahora, Pablo nos dice en Efesios 2, el próximo paso. Olvídense de lo que acabo de decir y vamos al próximo tema. ¿Okay? Efesios 2, 1. Y aquí es donde verdaderamente vienen las acechanzas del diablo, los ataques muy sutiles del mundo espiritual, demoníaco.
y uno las necesita reconocer para poder entenderlas y para que uno pueda ponerse la armadura de la verdad, de la justicia y la salvación, la paz, la palabra, la fe, para enfrentar las acechanzas del diablo. Hay que reconocerlas, ser sensibles a ellas y verlas tal como son, no tenerles miedo, pero reconocerlas porque usted y yo somos cristianos. Y Pablo habla de ello en dos mundos, dos temas, el del mundo en que vivimos y la carne suya. La carne no queriendo decir esto, que se enferma, sino su egocentrismo, su carnalidad espiritual, en que el mundo suyo revuelve alrededor de su orgullo, de sus placeres, de sus deseos, etcétera, etcétera. Vengamos al versículo Efesios 2, versículo 1 y 2 primero. Vengan. Y Él os dio vida a vosotros, ¿cuando qué? Cuando estabais muertos en vuestro qué? Delitos y pecados. Ok, hasta allí lo entendemos. Versículo 2. En los cuales anduvisteis en otro tiempo, el tiempo del pasado, antes de Cristo, siguiendo ¿qué? La corriente de este mundo, conforme al príncipe de la potestad del aire, el espíritu que opera en los hijos de ¿qué? De la desobediencia. Ok, Satanás se rebeló en contra de Dios, es un rebelde. Y si usted se revisa bien, usted también es un rebelde. ¿Sí o no? No me toquen. ¿Yo por qué le voy a hacer caso a usted? Yo no tengo que oír. Mamá, cállate. Yo soy dueño de mi vida. Y por ahí viene, ¿es hijo de qué? De desobediencia. Es un tremendo rebelde. Igual que la naturaleza de ira, de rabia, de rebeldía. Entonces veamos el versículo de nuevo con mucho cuidado. ¿Okay? En los cuales anduviste en otro tiempo, siguiendo ¿qué? La corriente de este mundo. ¿Cuál es la corriente de este mundo? Es una corriente invisible. Una corriente de los pensamientos humanos que tratan de resolver o entender o guiar el mundo o la cultura en la cual uno se puede encontrar. Y hay culturas de todas clases. Hoy día hay subculturas, hay tribus de subculturas dentro de las culturas. Tribus de esto, tribus de esto, tribus de esto. Porque la gente está tratando de agruparse para poder proveer su cultura, porque no tienen una cultura mayor que ellos respetan o donde puedan moverse. Así que hacen su propia cosa a su manera, sin tener ninguna clase de formación ética, moral, espiritual. Pero la corriente de este mundo. Ok. Voy a tomar esto y decir, bueno, pero eso no me toca a mí, pero le toca a usted otra cosa. Vamos a pensar. ¿Ok? Madonna. ¿Qué hizo Madonna con su influencia en toda una generación? ¿Ah? Viene de un pensamiento, de una corriente que la formó a ella. Y ella se pone en la palestra y da rienda suelta a toda clase de expresión. Y se convierte en un tipo de modelo o fuente de inspiración para los que la ven. Así que no solamente es una modelo, sino que inspira una corriente en este mundo. Y Madonna no está limitada a ir a Inglaterra. Madonna, esa corriente de Madonna se encuentra ¿dónde?
En todo el mundo, porque todos los medios la llevan a todo el mundo. Y piense por un momento lo que impacta y la influencia de Madonna en la sociedad. Piénselo. ¿En qué impacta? En la cultura, y rehace la cultura. En los modelajes, las vestimentas, las palabras que dice cuando se expresa, y las palabras son asumidas, integradas, y las personas se encuentran pensando como una Madonna. Y se rodea en su casting de una infinidad de otros personajes. Entonces uno dice, este es el mundo de Madonna, y el mundo de Madonna me encanta, y yo también la puedo hacer. Según la que, ¿cuál es la frase? La corriente. Pero vamos a poner a Madonna al lado. Lady Gaga. Michael Jackson. Yo no estoy hablando mal de ninguna ahorita, estoy hablando de que forman una ¿qué? Una corriente, una cultura en el pensamiento, y uno se pregunta, ¿de dónde viene ese pensamiento? ¿Cómo nace ese pensamiento? Vamos a otro pensamiento, totalmente ajeno a lo que acabo de decir. En el siglo IV, Constantino fusiona la iglesia con el gobierno. Y viene a ser una autoridad, y todo el mundo, gústale o no, se hizo cristiano. Obviamente no todo el mundo era cristiano, aunque lo bautizaron de cristiano, porque se le pusieron la cruz encima. Entonces se forma una corriente, una mentalidad en que la iglesia y el gobierno se fusionan. La iglesia pierde su poder espiritual y el gobierno pierde su poder como gobierno. Los dos se fusionan y no mantienen su identidad. Entonces la iglesia en todas partes es como el poder detrás del poder. El pensamiento protestante evangélico dice, no señor, la iglesia es iglesia y el gobierno es gobierno, y me separan la iglesia del Estado. Y se empieza la reforma de una cultura para que la gente pueda decidir su gobierno, porque ya el rey no es ley, sino que la ley es rey, y la gente tiene la libertad de decidir cuál es su ley. Se forma una cultura dentro de esa protesta a ese pasado para que pudiese haber lo que se llegó a conocer como democracia, en que la gente decide lo que quiere en su gobierno y no la iglesia o el gobierno decide para abajo, la gente decide para arriba. Eso es cambiar la forma de pensar. Entonces, es una corriente que se forma. Una que para mí no era buena y otra que mejoró todo lo que es gobierno y Estado. Ok, vamos a otro tema. Politeísmo. ¿Qué es politeísmo? Muchos dioses. Eso es lo que regía hasta la caída de Grecia y de Roma. Pero es lo mismo que aquí hay todo un culto a todos los dioses del mundo. Así que somos politeístas, porque hay mucha gente que le rinde culto. Usted va a un cristiano y va a su casa y tiene una Santa Bárbara. Entonces la persona, ¿qué? Entonces hay un sincretismo extraño allí. Corrientes de pensamiento. Bueno, vamos a las drogas. Empieza un pitico de marihuana. Y el pitico de marihuana, un poquito de polvito blanco. Un polvito blanco, un poquito de crack. Un poquito de crack, voy a la aguja. Me inyecto. Un poquito de heroína y ya. La cultura se volvió enfermedad. Y la cultura se volvió enferma
porque está bajo el gobierno del narcotráfico y está bajo el gobierno de los que tienen que robar para mantener su cultura. Así que se deshace todo tipo de orden moral, ético, porque estamos sujetos al robo, al narcotráfico, a la guerra de ese tipo de cosas, y las muertes se incrementan y uno está viviendo hoy día en una cultura de la muerte. Un pensamiento y una cultura de inseguridad producida por corrientes de este mundo. Algo más, uno más. Los diablos de Yare. Los diablos, no, son nuestra cultura. Ah, bueno, los diablos de Yare son cultura. No tienen nada que ver con el diablo. ¿O sí tienen algo que ver con el diablo? ¿De dónde proviene eso? Viene de un mundo espiritual, pero hoy día lo sublevamos a un patrimonio cultural. Entonces, ya va, lo estamos haciendo. Estamos levantando y convirtiendo algo que es un culto a lo diabólico como algo aceptable. Entonces todo el mundo, hay turistas, vamos a ver los diablos de Yare. Y ahí están, pero cuando uno se mete en un baile de los diablos de Yare, uno no está haciendo cualquier cosa, uno está... Ok, vamos al versículo. ¿Siguiendo qué cosa? La corriente de este mundo. Bueno, usted podría, otra cultura, vamos a cambiarlo. La cultura donde permea la sociedad una manera de interpretar la historia. Cambió la cultura. O permea la sociedad la definición o interpretación económica de la historia de una sociedad. O puede ser que permea la mentalidad política, económica del Estado. Cualquier país en el cual. Entonces estamos hablando de las corrientes que de este mundo. Socialismo, capitalismo, democracia, ¿son todas qué? Corrientes de este mundo. ¿Qué tal Pablo hablando de eso antes de que naciera todo eso? Conforme al príncipe de potestad, conforme al príncipe, el príncipe de todas las potestades que genera todas estas corrientes. Y si usted va y lee un libro acerca de la cultura humana, usted sabe que cada siglo hay una nueva corriente, o hasta 2 o 3 veces al siglo, una corriente nueva, una corriente nueva, una corriente nueva, una corriente en la psicología, la psicoterapia, otra corriente de psicoterapia, otra corriente de la psicoanálisis, otra corriente de Adler, otra corriente de fulano, otra corriente de fulano. Todo esto viene tratando de darle una respuesta a la problemática humana. Corrientes. Y si tú no estás bien parado, ¿de qué? Te lleva la corriente. Y muy poca gente es como el salmón que puede ir contra corriente. Para arriba en vez de para abajo. La única forma de ir contra corriente es que sepas qué es lo que crees. Y que tengas tu armadura bien puesta. ¿Qué es la armadura? La verdad. ¿Cuál es la verdad del Evangelio? ¿Cuál es la verdad de la justicia de Dios? ¿Cuál es la verdad de la salvación y los hijos? ¿Cuál es la verdad que me mantiene en fe para enfrentar las situaciones y las corrientes que me rodean? Algunos quieren una universidad evangélica. Amén. Pero ¿sabe qué? Yo preferí ir a una universidad no evangélica, porque yo quería fortalecer mi musculatura espiritual y mental, para saber por qué yo creía dentro de un contexto y saber dialogar con. Eso no quiere decir que no pueda haber una universidad evangélica, pero estoy hablando de casi todos ustedes que son profesionales pasaron por la universidad. O se hicieron cristianos antes o después, pero están aquí.
Y hay una mentalidad que se va formando con la palabra y con una dosis de enseñanza para que puedas mantenerte en el día malo o después del día malo, estar ¿qué? Firme. Entonces hay que entender eso. ¿Qué tal Irak ahorita en la ciudad de Mosul, donde han invadido los extremistas musulmanes y han tomado la ciudad? Ayer o anteayer la cabeza de la mezquita dijo: los cristianos que están aquí en Mosul o se convierten o pagan un impuesto para protegerlos o serán aniquilados. Y si usted estuviera allí como cristiano, ¿qué haría usted? Alguien dijo: me voy. Si es que pudieras irte. Ok, ¿cuál es tu defensa? ¿Cómo mantenerte firme? Y si toman la capital de Irak las mismas personas, todos los cristianos o tendrán que huir, o serán aniquilados, o tendrán que pagar un impuesto gravísimo para poder estar allí en un gueto de los cristianos. ¿Por qué lo está diciendo? Bueno, porque son realidades de nuestra cultura global y nuestras subculturas y nuestras realidades geopolíticas y religiosas que están ocurriendo. Ok. Efesios 2, estamos hablando del mundo. Ahora, Romanos 12, versículo 1 y 2. ¿Están asustados? ¿Seguro? Ok. Voy a terminar con esto y no puedo tocar el punto de la carne. Vamos a leer esto en voz alta. Léanlo conmigo. Así que, hermanos, os ruego por las misericordias de Dios que presentéis vuestro agradable a Dios, que es vuestro culto racional. No os conforméis a este siglo o esta cultura o a este mundo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, por medio de la palabra, por medio de la conversión, por medio de la obra del Espíritu Santo, para que ¿qué? Comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y ¿qué? Perfecta. Entonces el cristiano pertenece a otra cultura y se tiene que renovar constantemente. Usted no pertenece a la cultura que le rodea, usted debe de impactar la cultura que le rodea. Y usted como adulto, más que los jóvenes que están lidiando mentalmente con todo lo que le pasa. No es fácil para el joven encontrarse en una cultura que no es cristiana. Y la cultura que nos rodea básicamente no es cristiana, aunque pueda tener sus raíces cristianas. Pero hoy día las corrientes se las llevan. Y hay que ayudar al joven a encontrar respuestas para que puedan mantenerse firmes en medio de un momento difícil de la historia y para que aclarando lo que piensa y lo que cree pueda mantenerse claro y firme y no conformarse, que el mundo no se lo lleve, que las corrientes no pasen llevándoselo. Incline su rostro. Repitan conmigo: Padre, ayúdame. Vivo en un momento difícil. Quiero mantenerme claro, firme. Quiero ante toda acechanza responder y dar palabra y tener palabra.
Señor, dame tu Espíritu Santo, dame tu claridad, ayúdame a discriminar, ayúdame a discernir, ayúdame a entender el mundo en el cual que yo me pueda encontrar y que ante tal mundo yo pueda vivir la vida de Cristo. Te alabo, Señor. No quiero conformarme a las corrientes que pasan, quiero entenderlas. Quiero en aquellos momentos que pueda participar, en otros momentos tendré que decir que no, pero tú eres el que me puede guiar, enseñar, esclarecer y vivir en paz con mis convicciones, con mis pensamientos y que yo pueda ser un discípulo de Cristo, tu Hijo amado. Te alabo, Señor, y bendigo tu nombre para siempre. Amén. Fue el mensaje de la palabra de Dios expuesto por el pastor Samuel Olson de la Iglesia Evangélica Pentecostal Las Acacias. Si deseas adquirir este material, puedes llamar al teléfono 213-7031.